la probabilidad condicional parte de lo que son eventos excluyentes. ¿Cuáles son? Pues uno de ellos, bueno, eso ya lo vimos la clase pasada, o en el video pasado, y se comporta de esta manera. Esta es la probabilidad de que surja un evento. Esta es la probabilidad de que surja otro evento. O sea, hay la probabilidad de A y la probabilidad de B. Pero entre ellos hay una intersección. Es la probabilidad de A intersección de B. ¿Qué quiere decir intersección? Que la probabilidad de A y la probabilidad de B existe entre ellos cosas en común. Y como es una probabilidad donde existe una unión, yo le llamo a este tipo de probabilidades matrimoniales. ¿Por qué? Porque se me afiguran dos anillos. Entonces existe una unión entre dos eventos. ¿Pero qué existe entre esa unión? Pues son elementos que se repiten. Entonces si en una unión pues equivale 1, pues yo tengo, si ustedes lo suman, esas dos probabilidades, pues va a ser más de 1. Les voy a poner el ejemplo otra vez de matrimonio. Cuando ustedes se casan, por ejemplo, hay personas que ya tienen carro o que ya tienen casa, y hay otras que no. Entonces, ¿qué pasa cuando hay ese tipo de eventos? Pues es muy similar a ese, que, por ejemplo, esta persona tiene su casa y tiene su carro, y esta persona también. Tienen eventos en común. Pero ¿qué pasa cuando se divorcian? Las cosas que hacen en el matrimonio es la unión de esos eventos. ¿Ok? Entonces, cuando se separan o se divorcian, solamente entra lo que es los mancomunados, o sea, lo que hacen después del matrimonio. Y lo que hacen antes del matrimonio no entra. Por lo tanto, tengo que quitar esos eventos. Por ejemplo, el carro de la persona y la casa de la persona A. El carro de la persona y la casa de la persona B. Esos no entran en un convenio matrimonial. ¿Ok? Entonces, a eso se refiere, si lo explico de esa manera, a eso se refiere una probabilidad condicional o una intersección o un evento excluyente. ¿Qué quiere decir evento excluyente? Que excluyo un porcentaje. ¿Por qué? Porque no va a entrar en esa unión. No son, o sea, si lo ven de esa manera, ¿queda claro? Entonces, cuando suman las dos probabilidades, cuando hay una intersección, pues me va a generar más del 100%. No sé si queda claro. Entonces, por esa razón, cuando hay ese tipo de probabilidades, se hace de esta forma. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de A intersección B. ¿Cuál es la probabilidad de A intersección B? Son el carro y la casa de la persona A y la persona B. ¿Sí queda claro? Entonces, aquí existe lo que nos llamamos
probabilidad condicional cuando sucede, cuando hay eventos en común, es la probabilidad de A, se lee de esta manera, probabilidad de A dado B. ¿Cómo se lee? Probabilidad de A dado B. ¿Quieren que lo escriba? Probabilidad de A dado B. Probabilidad de A dado B. La siguiente es probabilidad de B dado A. ¿Cómo se lee? Probabilidad de B dado A. ¿Quién me están dando en la primera fórmula? B. ¿Quién me están dando en la segunda fórmula? A. Entonces, la fórmula es la siguiente. La probabilidad de A intersección B probabilidad de A intersección B entre ¿quién me están dando? B. Entonces es la probabilidad de B. En la siguiente fórmula es igual a la probabilidad de A intersección B sobre la probabilidad, ¿a quién me dan? A, entre la probabilidad de A. Para que suceda un evento condicional, deben de acuerdo, es que condición, tiene que haber una condición. Y si hay una condición, debe haber una intersección. Por eso la fórmula lleva una intersección. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces vamos a hacer el siguiente ejemplo. Dice la probabilidad de que llueva es el 74%. Y la probabilidad de que no llueva es el 77%. Y la probabilidad de que llueva o no llueva en un día cualquiera es el 87%. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva dado que ayer no llovió? Dado que ayer no llovió. Voy a poner aquí en vez de la dado que ayer no llovió. Inciso B. ¿Cuál es la probabilidad de que no suceda la probabilidad de que llueva
llueva, dado que ayer no llovió. ¿Cuál es la probabilidad de que no suceda? La probabilidad de que llueva dado que ayer no llovió. Inciso C. ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva mañana, dado que hoy llovió? Inciso D. ¿Cuál es la probabilidad que todo el día llueva mañana? ¿Cuál es la probabilidad de que todo el día llueva mañana? Inciso E. ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva mañana en todo el día? ¿Cuál es la probabilidad de que no llueva mañana todo el día? ¿Ya está? Bueno, al momento en que me dicen que hay probabilidad condicional, tiene este tipo de diagrama, o sea, el anillo de Casado. ¿Qué acabo de decir? Que cuando hay una probabilidad condicional, ¿me están dando una probabilidad condicional? Hay un diagrama excluyente. Entonces, si hay un diagrama excluyente, yo tengo que tener esta fórmula o esta fórmula. Pero ya me están diciendo que hay una unión, ¿verdad? ¿Sí o no? Porque me está diciendo el problema, la probabilidad de que llueva o la probabilidad de que no llueva. Entonces, en ese momento ya tengo una unión. ¿Por qué? Porque la intersección es la probabilidad de que llueva y la probabilidad de que no llueva. Entonces, vamos a ver los datos. ¿Qué dicen nuestros datos? Voy a poner este lado para no pasar por ahí. ¿Qué dice? La probabilidad de que llueva. La probabilidad de que no llueva, 77%. Y la probabilidad de que llueva o no llueva es igual a 87%. ¿Qué quiere decir esto? Voy a borrar otra vez el diagrama.
74. Lo voy a poner aquí 74. ¿Y esa es la probabilidad de qué? Llueva. Pero tiene un evento en común, ¿verdad? Que es la probabilidad de que no llueva. Y es de 77%. Y el otro dato es la probabilidad de que llueva o no llueva. Esa probabilidad de que llueva o no llueva es esta. La suma de ambos. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué tengo que hacer primero que nada? Pues sacar la intersección. ¿Ok? ¿Por qué? Porque el primer inciso que me dice, la probabilidad de que llueva. ¿Vale? Ok, ¿y cuál es la fórmula? La probabilidad de que llueva y de que no llueva. Pero yo tengo la intersección. ¿Tengo quién? La unión de este evento. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, si yo sumo estos dos eventos, me va a sobrepasar. De hecho, cuando yo lo sumo, la suma de A más la suma de B, por lo general debe de quedar 1, pero sobrepasa. Ya ese momento de que sobrepasa el 100%, quiere decir que tiene esta actitud. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Pues sacar esa intersección. ¿Con qué fórmula? Pues ya me están dando una unión, pues despejo ¿qué? La intersección. Entonces voy a borrar esto. Y entonces la probabilidad de que llueva o la probabilidad de que no llueva es igual a la probabilidad de que llueva más la probabilidad de que no llueva menos la probabilidad de que llueva y la probabilidad de que no llueva. ¿Hasta aquí alguna duda? Entonces voy a despejar, como se está haciendo de este comportamiento, tengo que despejar lo que me falta. ¿Cuál es? La probabilidad de A y la probabilidad de B. Entonces me queda despejo. Si este está restando, pasa del otro lado. Y si este está sumando, pasa del otro lado. Y ya pongo mis datos. ¿Cuál es la probabilidad de que llueva? 74, que si lo convierto en probabilidades, punto 74. Más la probabilidad de punto 77. Menos punto qué? 800. La probabilidad de que llueva y no llueva, ¿cuánto es? Según digan cualesquiera. 0.64 ya en porcentaje es 64. Punto 64. ¿Ok? ¿Me pide eso de respuesta? No. Así lo dejo, no lo subrayo. El siguiente inciso, ¿qué me pide? Bueno, el primer inciso ya tengo la intersección. ¿Qué es esa intersección? Es esta. La probabilidad de que llueva y
clase antepasada, que es la multiplicación, sí. Sí, le da el mismo resultado. ¿Ok? Que da un mismo resultado de cualquiera de ellos. ¿Otra duda? Y ahorita vamos a hacer un problema de prepa para que lo puedan entender. ¿Ok? Si no entendieron esto. Pero tienes que hacer, ahorita cuando te pida esto, tienes que hacer esto. ¿Ok? ¿Dudas? ¿Preguntas? El primer inciso que me pide, la probabilidad de que llueva dado que ayer no llovió. Inciso A, la probabilidad de que llueva dado que ayer no llovió. ¿Qué dice la fórmula? La fórmula dice la probabilidad de que llueva y la probabilidad de que no llueva. Aquí el factor no altera, me pueden poner la probabilidad de que no llueva y la probabilidad de que llueva. Entre, ¿qué me están dando o qué me están indicando? De que no llueva. Entonces es la probabilidad de que no llueva. Entonces queda la probabilidad de que llueva, dado que ayer no llovió, es igual. La probabilidad de que ambos hayan sucedido, 0.64 entre la probabilidad de que no llovió, 0.77. La probabilidad de que llueva dado que ayer no llovió es igual 0.83. Que si ya lo convierto en porcentaje, 83%. Y esta es la respuesta del inciso A. Inciso B. ¿Qué significa el triángulo invertido? ¿Mande? ¿Qué significa el triángulo invertido? ¿Cuál triángulo invertido? El que parece Este A significa que no suceda. Como el... Con la probabilidad de que no suceda el evento A. Es este. Esta es la probabilidad. El que estamos utilizando. Este es el evento A. Y cuando nos pedían que no sucediera el evento A. Entonces, este me está diciendo la probabilidad de que no suceda. La vez pasada fue el que dije. ¿Ok? A ese quería llegar la vez pasada. Entonces, para poder llegar a ese yo tenía que hacer todo este procedimiento. ¿Ok? Entonces, el siguiente, inciso B. El inciso B que me pide esto. ¿Cuánto vale todo mi universo? 1 o 100%, ¿verdad? Entonces, la probabilidad de que no suceda que llueva, dado que ayer no llovió, pues es eso. Probabilidad esto es igual a 1 menos la probabilidad de que llueva, dado que ayer no llovió. Esto es igual
para que lo hagamos de esa forma, el problema efectivamente tiene que estar redactado como será redactado, puede ser de varias formas. Puede estar redactado así, como lo redacté. Tiene que ser así es exactamente. No necesariamente, tienes que saber interpretarlo. ¿Ok? Las dos formas son correctas, ¿ok? Entonces, puede ser, esta es la respuesta del inciso B. El inciso C, la probabilidad de que no llueva. Ok, quiero indicar muy bien esto. La redacción puede decir que mañana hizo sol, que salió el arco iris, que fue un baile. Con que sepan leer la probabilidad de que llueva, dado que ayer no llovió, con que sepan leer eso es suficiente. Ya lo demás son cosas que o sea, que puede decir cualquier cosa, de que fue de antier, de mañana pasado, de que estuvo lloviendo, relampagueando, hizo viento, o sea, puede decir cualquiera de esas. La única respuesta que a mí me interesa es la probabilidad de A dado B. Todo lo demás es parte del problema. Pues que puede haber dicho, pasó un carro rojo, ¿ok? Pero lo que importa es la probabilidad de A dado B, o la probabilidad de que no suceda, ¿ok? Yo creo que eso es lo que me haya preguntado, ¿no? Nada más lo que la probabilidad de que me está pidiendo. Todo lo demás son cosas que me dice el libro, que a lo mejor me da texto de más. ¿Hasta aquí hay alguna duda por el inciso B? La probabilidad de que no llueva, dado que la probabilidad de, no me acuerdo cómo decía. Ok, la probabilidad de que llueva mañana, la probabilidad de que no llueva mañana, dado que hoy llovió. ¿Es el inciso? La fórmula es la misma, probabilidad de intersección, la puedo poner tanto las variables, tanto inicio como al final, una variable, ¿ok? Es una intersección, es un producto, acuérdense. Entonces la puedo poner antes o después. Sobre, ¿cuál es la condición? De que la intersección vale .64, ¿verdad? .64 entre y así lo podemos dejar, acuérdense. 0.86. Lo pueden hacer
quiero esta parte, no con la intersección. ¿Ok? Solamente, ¿cuál es la probabilidad que? Solamente llueva. Entonces la probabilidad de que solamente llueva, la probabilidad de que solamente llueva, y le vamos a poner aquí este. ¿Ok? De solamente. Entonces va a ser la probabilidad de que llueva menos la probabilidad de intersección. Le tengo que quitar esta intersección para que sea solamente que llueva. La probabilidad de que solamente llueva, ¿cuánto es la probabilidad de que llueva cuando hay unión? 1.74 menos 0.64. Solamente llueva, ¿cuánto? Es el 10%. 10%. 0.1. Esta es la respuesta de qué inciso. La E, ¿qué me dice? La probabilidad que no llueva. ¿Qué tengo que hacer? Exactamente lo mismo. Quitarle lo que es la intersección. Entonces, 0.77 menos 0.64. Son 0.33. Esta es la respuesta del inciso. Hasta aquí alguna duda. Hasta aquí alguna duda. Bueno, un problema de prepa, para que recuerden los que llevaban probabilidad estadística en prepa. La probabilidad de que un estudiante pase álgebra es del 67%. Y la probabilidad de que pase mecánica es 67%. La probabilidad de que pase mecánica es el 80%. Y la probabilidad de que pase ambos es de el 20%. ¿Cuál es inciso A, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante pase álgebra dado que pasó mecánica? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante pase álgebra dado que pasó mecánica? Inciso B, ¿cuál es la probabilidad de que un estudiante
muy sencillo, muy sencillo. Y que estamos hablando de una probabilidad condicional. La probabilidad de que pase álgebra y la probabilidad de que pase mecánica. Y la probabilidad de que pase ambas. ¿Ok? La probabilidad de que pase álgebra, 67%. La probabilidad de que pase mecánica, 80%. Y la probabilidad de que pase ambas, 20%. ¿Ok? Inciso A, la probabilidad de que un alumno pase. Sí, pasó la probabilidad de álgebra dado que pasó mecánica. Entonces es la probabilidad de A intersección M entre la probabilidad de mecánica. ¿Es correcto? Los datos están muy sencillos. Punto 20 entre punto 80. ¿Es correcto? Sí. Punto 25. Punto 25. 25. ¿Ok? El inciso B lo dejo de traer. Que tengan un excelente día y los veo el miércoles para ver teoría.